No quiero que lea hoy Romanos 8:28 como un texto lema más de los cristianos o como un texto de emergencia. No quiero que lea Romanos 8:28 con el objetivo de compartirlo con alguien más. Quiero que hoy leamos Romanos 8:28 teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón esa circunstancia que usted está viviendo, esa enfermedad, esa necesidad financiera, ese problema emocional, ese problema familiar, ese problema independientemente de la naturaleza que usted está viviendo hoy. Porque estoy más que segura que por lo menos una necesidad del Señor todos la tenemos. ¿Amén? Entonces, a la luz de esa dificultad, a la luz de esa circunstancia difícil que usted está viviendo ahora, yo quiero que me acompañe y que nos vamos a poner en pie para reverenciar la palabra y vamos a leer juntos Romanos 8:28. Pero quiero que lo lea, amado hermano, como le digo, teniendo en su mente y en el corazón ese problema por el cual usted ha estado clamando más de media hora en este lugar. Y quiero que lea con todo su corazón y lea conmigo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos permites estar reunidos en tu casa una vez más. Gracias por el tiempo que hemos podido tener para presentarte nuestras cargas y peticiones. Pero asimismo, Señor, hoy disponemos nuestro corazón para que seas tú hablando en medio de nosotros. Sea tu Espíritu Santo, Señor, consolando cada corazón, pero también, Señor, dándonos esa palabra que nos haga crecer, que nos haga, Señor, entender el propósito por el cual estamos atravesando esta dificultad. Como hijos tuyos, Señor, sabemos que nada se escapa de tus manos, que tú tienes el control absoluto, Señor, de lo que sucede en nuestras vidas. Y como hijos tuyos, nos sometemos a tu soberana voluntad. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Fíjense, el texto que leímos, tan famoso, tan conocido, tan trillado, podríamos decir, ¿verdad? ¿Quién no conoce Romanos 8:28? ¿A quién de los que están pasando una dificultad y usted ha ido a una consejería, ¿verdad? No le han leído Romanos 8:28? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces ahí vienen y nos hacen el énfasis y nos dicen, no dice les salen bien, dice les ayudan a bien, como teniendo, ¿verdad?, el soporte bíblico para poder decir, no todo lo que vivamos va a ser alegría, no todo lo que vivamos va a ser primavera, no todo lo que vivamos nosotros va a ser un paraíso. Vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades. Pero ¿qué es lo que promete el Señor? Que todo lo que nos pase a usted y a mí, absolutamente todo, nos ayuda a bien. Amén. Y en ese sentido el tema para esta noche, nadie quiere sufrir. Si yo le digo ahora, ¿cuántos queremos un milagro de Dios? Todos vamos a decir amén. ¿O no? Si yo le digo, ¿cuántos queremos salir de este lugar bendecidos? Vamos a decir amén. ¿Cuántos queremos salir llenos de gozo y de fortaleza? ¿Cuántos no queremos salir igual de este lugar? Si veníamos tristes, si veníamos acongojados, queremos salir llenos de esperanza y de confianza que nuestro Dios nos va a sacar de este lugar. Pero si le pregunto, ¿cuántos queremos sufrir? ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Cuántos quisieran una enfermedad? ¿O cuántos de los que están bien económicamente quisieran pasar necesidad financiera? Realmente el ser humano no se prepara mentalmente para sufrir. Usted no se levanta una mañana y dice, bueno, voy a ir preparado por si de repente el bus en el que yo me voy tiene un accidente. Nadie piensa esas cosas. O sea, nadie piensa lo malo, porque nadie quiere que le ocurra lo malo.
Pero en el propósito perfecto de Dios está que usted y yo vivamos dificultades. Y definitivamente, a cual más dolorosa. Yo sé que si de repente hacemos un círculo acá y nos sentamos todos y empezamos a compartir, ¿verdad? Y de pronto yo le digo, amado hermano, ¿y usted por qué estaba orando? Y ella nos cuenta su necesidad y ella nos cuenta su dificultad y empiezo a hacer una encuesta, ¿verdad? Todos tenemos una necesidad distinta, todos. Pero en algo sí coincidimos, todos tenemos alguna necesidad. Pero esa necesidad que usted está atravesando, y por eso le dije, ahora vamos a leer Romanos 8:28, a la luz de nuestra necesidad. Porque los textos bíblicos no son para que los regalemos, no son para que los memoricemos a la hora de hacer evangelismo, no son para que se los recetemos al vecino. La palabra de Dios es para que usted y yo creamos en ella. Y en el momento que venga la dificultad y la adversidad, nos fortalezcamos en ella. Porque no vamos a poder encontrar fortaleza y esperanza fuera del Señor. Cuando usted y yo estamos en esa dificultad, independientemente de la naturaleza, y recordamos que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted y yo entendemos, hay un propósito para esto. Hay un propósito para esta enfermedad. Hay un propósito para esta necesidad. Hay un propósito para esta situación familiar, para esta crisis emocional. Hay un propósito para todas y cada una de las situaciones que usted y yo estamos viviendo. Y eso tiene que creerlo. Porque eso es cuestión de fe, hermanos. Porque creer en Dios no significa que Él va a derramar sus bendiciones y entonces creemos. Creer en Dios significa que usted y yo tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él, aunque no tengamos un 5 en la bolsa. Creer en Dios significa que usted y yo sabemos y lo declaramos a Él como nuestro Jehová Rafa, aún con un cáncer amenazando. Creer en Dios significa que usted y yo creemos que Él pelea nuestras batallas, aun cuando tenemos enemigos levantando calumnias a nuestro alrededor. Creer en Dios significa que independientemente de la circunstancia que usted tenga a su alrededor, su esperanza y su fortaleza está en que el propósito de Dios se va a cumplir. Y muy pronto esta prueba o esta dificultad se va a convertir en parte del plan perfecto de Dios. Como le digo, puede ser difícil, puede ser doloroso, pero ¿para qué el Señor permite que nosotros tengamos dificultades? Nosotros podemos decir, un Dios amoroso, decía a un evangelista en uno de los buses donde yo iba un día de estos, y decía, no, si Dios es tan bueno, Él no va a quemar a nadie, decía, no, el pastor general, en una de las prédicas antiguas. Decía, si Dios es bueno, decía, y Dios no va a quemar a nadie, y decía, usted crea o no crea, el infierno existe. Entonces, nosotros tenemos que creer independientemente de lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Y eso es difícil. Eso es difícil cuando usted está en la mesa pensando que le va a dar de cenar a sus hijos y sabe que no tiene nada. Eso es difícil cuando usted se va a levantar, ¿verdad? Y sabe que tiene que proveerle al del instituto para sus materiales, tiene que proveerle al chiquitín para su lonchera, tiene que proveer en la casa para dejar algo para que coman, tiene que pagar el recibo y usted no tiene un 5 en la bolsa. Y es difícil decir, Señor, yo no sé, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Creo que es en lo que menos pensamos. Cuando estamos en la dificultad, vemos tan grande el problema que se nos olvida para qué Dios permitió esto o por qué Dios está permitiendo esto. Y el mismo versículo, la secuencia del versículo nos enseña por qué. Porque uno puede decir, es como no muy coherente que un Dios de amor me haga pasar dificultad o sufrimiento. No tiene sentido que Dios me haga vivir una enfermedad tan difícil. No tiene sentido que Dios me haga vivir la pérdida de mi matrimonio.
No tiene sentido que Dios me haga vivir una necesidad financiera tan grande. Pero vea el versículo 29. 29, amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Óigame bien. Dice, porque a los que antes amó, predestinó. Estas palabras para usted y para mí ya no son desconocidas, porque ya en el estudio bíblico que dimos acerca de la carta a los romanos explicamos esta parte, así que yo espero que no se me vaya a perder con la predestinación y todo eso. No me voy a detener en esos detalles porque usted, iglesia, ya conoce esa parte. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, y detrás de qué viene este versículo, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito entonces? Que usted y yo, a través de esas dificultades, lleguemos a la estatura de nuestro varón perfecto, que es Cristo. Es decir, en estas dificultades, en estas necesidades, en estas circunstancias dolorosas, Dios está forjando en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Dios está haciendo de nosotros un instrumento distinto al que éramos. Probablemente yo era una taza y Dios quiere hacer un jarrón. Probablemente yo era una cucharita y Dios quiere hacer un tenedor. Probablemente, sin hacer referencia a Toy Story, ¿verdad? Probablemente yo era un cántaro, ¿verdad? Y Dios prefiere hacer un tarro, no sé. Lo que sabemos es que Dios quiere que usted y yo lleguemos a una medida. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo, su Hijo. Y sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Él es nuestro modelo. El Señor Jesús es nuestro ideal. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, wow, qué lindo sería tener el corazón de Cristo? Qué bonito es cantar, ¿verdad? Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, y nos emocionamos cantando eso. Y qué bonita le quedó la alabanza a Calvetti, pero no es cantando como vamos a tener el carácter de Jesús. No es en un momento emocional que usted y yo vamos a desarrollar el carácter de Jesús. No es a través de la música. ¿A través de qué vamos a desarrollar el carácter de Cristo? A través de las diferentes circunstancias difíciles que enfrentemos en la vida. Ahí es donde usted y yo vamos a empezar a forjar ese carácter de ese varón perfecto. Y vamos a poder ser conforme a la medida y conforme al propósito que Dios ya tiene predestinado. Yo veo en este momento, yo puedo ver a Carolina y puedo pensar en Carolina nació hace 35 años, yo veo mi pasado, mi niñez, mi conversión a los 14 años y desde ese tiempo para acá, ¿verdad? El proceso que Dios ha ido haciendo en mí. Yo puedo ver todo eso, pero hasta acá. Yo llego hasta el día de hoy y la fecha de hoy con mi visualización. Pero el Señor tiene una vista eterna y Él sabe a futuro lo que va a hacer en mí. Él sabe quién yo voy a ser mañana, Él ya sabe quién yo voy a ser en la eternidad y Él ya sabe qué aspecto voy a tener en la eternidad. Pero ese carácter y ese propósito eterno que Él está cumpliendo se va a forjar a través de las dificultades y las pruebas que me está haciendo vivir. Y no parece como muy coherente, pero si usted y yo pensamos, ¿cuántos no dejaron a sus hijos gatear? ¿Cuántos les pusieron andadera? El niño se tarda más.
Porque cuando usted quiere que él camine, ya no se siente seguro si no lleva la andadera alrededor. Entonces, si usted quiere hacer a su hijo caminar más rápido, tiene que soltarlo. ¿Y qué significa soltar a su hijo? Que se va a caer, hermano. Pero esos golpes, como decía mi abuelita, los hacen más duritos. Los hacen más resistentes. Los hacen fuertes. Y los hacen saber enfrentar las dificultades que van a tener en adelante. Así es Dios con nosotros. A veces tiene que soltarnos un ratito para dejarnos caer, porque esos golpes nos van a hacer más duritos, espiritualmente hablando. Nos van a hacer más fuertes y van a hacer que usted y yo podamos crecer conforme al propósito que Él tiene. Todo es parte de un propósito, hermanos. Nada pasa por casualidad. Váyanse a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Amén. Acompáñenme. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga bien, no es en una, hermano. Si tras una viene la otra. 14 años tenía su servidora, en abril del 98. Y después de varios chequeos médicos, ¿verdad? Viene el doctor y dice, recién convertida, tenía como 4 o 5 meses de haberme convertido a Cristo. Y dice el médico, ya después de haber visto todos los análisis, mira, lo siento, la niña va a quedar ciega. 2 años mucho. Abril. Bueno, y toda la tristeza, la conmoción y que en la casa no había qué hacer, pero eso abril del 98. Octubre del 98, mi mamá, mi único sustento económico, emocional y mi único apoyo, enferma de cáncer terminal y vive 1 año y medio con esa enfermedad. Y falleció en el 99 a causa del cáncer. Y entonces uno dice, y yo me acabo de convertir, ¿verdad? ¿Y cómo era esto? Pero bien lo dice la palabra, diversas pruebas. Eso es lo que le estoy contando yo. Yo sé que aquí hay historias una tras otra de todo lo que hemos sufrido, pero de algo sí podemos dar testimonio. Jamás el Señor nos ha dejado solos. Amén. Hemos pasado una, hemos pasado otra, pero Él ha estado siempre a nuestro lado. Por eso dice, en diversas pruebas, versículo 7, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento por fuego? Nuestra fe. Cada vez que usted y yo pasamos dificultades, entendemos, y nuestra fe se va purificando. Y dice que el Señor, para el Señor nuestra fe es más valiosa que el oro, hermano. Y nosotros no podemos entender cómo mi fe puede ser más valiosa que el oro. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener acá una caja llena de lingotes de oro y no creer en Dios. Pero puede estar acá con un corazón lleno de fe y Dios le va a sanar de cáncer si usted lo cree. Entonces, al final, ¿qué vale más? ¿El oro, un bien material, un bien perecedero, como lo dice la palabra? ¿O la fe que yo pueda tener que hace que la mano de Dios se mueva de manera gloriosa? Y esa fe es la que usted y yo tenemos, vamos forjando día a día. Es la fe que usted y yo vamos
mejorando cada vez que pasamos pruebas, cada vez que pasamos dificultades. La necesidad que usted ahora está pasando es solamente para que su fe sea refinada. ¿Y cuándo la va a usted ver manifestada? El día que Jesucristo esté. Vamos a desarrollar nuestro carácter. Romanos 5, 3 al 5. Yo sé, hermanos, que como les decía, nadie quiere sufrir, pero es necesario. ¿Por qué? Porque primero es el propósito de Dios para que crezcamos a la altura del varón perfecto. Segundo, porque es el sufrimiento el que hace que nuestra fe sea pulida, sea refinada y llegue al término que el Señor espera. Pero de igual manera, otro propósito de las pruebas es que usted y yo forjemos nuestro carácter. Romanos 5:3, ¿lo tienen? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga bien, yo no sé Pablo, ¿verdad?, en qué estaba pensando, pero que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No veo a un Pablo quejándose, no veo a un Pablo dudando de su Dios, veo a un Pablo gloriándose, en otras palabras, alegrándose de las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, es decir, yo sé, dice Pablo, que esta tribulación tiene un propósito. Y el primer propósito es que esta tribulación va a producir paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué usted ha venido a la casa de Dios un viernes de milagro? Porque tiene esperanza, hermano. ¿Y qué dice la palabra? Y esa esperanza no será avergonzada. Si usted ha venido a buscar el rostro de Dios creyendo, usted va a encontrar las ventanas de los cielos abiertas. Si usted ha venido desde su casa sabiendo que viene a la presencia del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el que no hay nada imposible, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Porque dice, esa esperanza no será avergonzada. Él va a hacer una obra en aquellos que creen en su nombre. Las pruebas nos ayudan a conocer a Dios. Muchas veces nos cuesta. Muchas veces no leemos la palabra. ¿Y qué hace Dios? Bueno, ahí está la palabra y no me conocen, entonces vamos a mandarles una pruebita para que me conozcan. Vea Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2. Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2. Le he dicho que este es mi libro de devocional este último mes y he aprendido mucho. Se lo recomiendo, lea Jueces, lea los libros históricos. Jueces capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿lo tiene? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Oiga bien, esas naciones, esos pueblos que no habían sido todavía conquistados, ¿quién dice la palabra que los dejó? Jehová. ¿Para qué? Para que aquel pueblo que venía del desierto, pero que había crecido en el desierto, no había salido de Egipto, salieron los padres. Entonces esta nueva generación todavía no conocía a Dios. Entonces, a través de la oposición de esos pueblos, a través de la oposición de esa gente que todavía estaba en la tierra que Dios les había prometido, a través de esas guerras que tenían que enfrentar, a través de esas dificultades que tenían que enfrentar, ellos iban a conocer a Dios.
Ellos iban a tener una relación personal con Dios. Y esto aplica, amado hermano, en el sentido de que muchas veces nosotros, como padres cristianos, criamos a nuestros hijos en el Evangelio y quisiéramos que no pasaran dificultades. Pero, amado hermano, muchas de las dificultades que nuestros hijos están viviendo como adultos son parte del propósito de Dios para que ellos personalmente le conozcan. Porque nosotros les podemos hablar, nosotros les podemos enseñar, tener su devocional con ellos y llegan a una edad adulta, toman sus propias decisiones y empiezan a vivir dificultades. Pero aún esas dificultades están haciendo que ellos conozcan a Dios de una mejor manera. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer a Dios como sanador si nunca nos enfermamos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios como Jehová Jireh si nunca tenemos necesidad? Para conocer a Dios es necesario pasar esas dificultades que a nadie le gustan. Cristo es nuestro mejor ejemplo. El Señor Jesucristo vino a sufrir las peores dificultades que usted y yo nos podamos imaginar. Él no fue recibido como rey. Él no fue honrado como rey. Él fue crucificado, latigado. Su carne fue molida por nuestros pecados. Y era el Hijo de Dios. Entonces no podemos nosotros estar exentos. Porque ¿qué somos nosotros? Cristianos. Y ser cristianos significa seguidores de Cristo. Y eso significa que usted y yo vamos a vivir las mismas cosas que Él vivió. ¿Sabe cuál es el detalle con los cristianos? Los cristianos queremos la resurrección con Cristo. Los cristianos queremos la glorificación con Cristo. Los cristianos queremos la vida eterna con Cristo. Pero se nos olvida que para resucitar hay que morir. Necesitamos morir. Vea Romanos 5:8. 5:8 de Romanos, ¿lo tiene? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió. Cuando el Señor está en el Getsemaní, en el momento más triste de su vida terrenal, llorando frente al Padre, y el Padre guarda silencio, usted se puede dar cuenta del nivel de crisis, del nivel de dolor que el Señor estaba enfrentando. Y aún en ese nivel de dolor, el Señor dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y el Señor hizo su voluntad en Él. Cumplió su propósito. Le dolió al Padre, sí, pero Él tenía que morir en la cruz para remisión de nuestros pecados. Tuvo que pasar ese momento difícil en el que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, se sintió abandonado por Dios, como usted y yo posiblemente a veces nos hemos sentido. Pero el Señor cumplió su propósito. No cesó la prueba, no cesó la dificultad. Tuvo que morir en esa cruz, como estaba escrito. Pero al tercer día resucitó. Venció la muerte. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y usted y yo, independientemente de la circunstancia difícil que hoy estemos viviendo, un día estaremos junto a Él. Todo esto es pasajero. Estas tribulaciones leves y breves son pasajeras y no se comparan a la gloria que Dios nos tiene preparada allá en el cielo. Él tiene cosas inimaginables para cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que creer y someternos a sus propósitos y entender que aún el dolor es parte de su plan. Que Dios bendiga su palabra.